¿Por qué? Tal vez por el salario mínimo, tal vez por el encuentro tranquilizador en Washington con el presidente Donald Trump. La encuesta revela que más o menos vamos a votar algo más de 20 millones de personas, por encima del 50% del censo electoral. De esos votantes, 20 o un poquito más millones de votos, las consultas pueden meter la mitad, 10 millones de votos, que es una cifra, por supuesto, muy importante. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar, con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar, se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular, vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. 7 de la mañana, un minuto antes de la encuesta. Atención, esta mañana todavía hay fuego en el volcán que hizo erupción en el Urabá antioqueño. En el departamento de Antioquia, hasta el momento no se reportan personas heridas. El huracán con una explosión muy impresionante, una erupción de diapiro se llama técnicamente, que quiere decir es el volcán de lodo. Desde Antioquia a esta hora, Danilo Arias. Sí, Néstor, buenos días. Pues mire, hemos recibido algunos reportes sobre cómo amaneció la zona de la emergencia allí en el Urabá antioqueño, donde, como usted lo indicaba, se produjo en las últimas horas la erupción de ese volcán. Aún se alcanza a ver algo de fuego en el lugar, pero sin las mismas proporciones de lo que fue a finales de la tarde de ayer, donde la columna de llamas pues incluso alcanzaba los 7 metros de altura y se temía por algún incendio forestal. Recordemos esos momentos de pánico que incluso reportaron algunos habitantes de la zona. No joda, ¿qué es esa vaina, Dios mío? ¿Qué es eso, Jairo? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿El volcán? ¡Herda, se explotó el volcán, Dios mío! ¡Herda, hasta acá pegó un fogaje! ¿Sí sintieron? Sí. Padre amado, este volcán está ubicado en límites entre San Juan y San Pedro de Urabá, por lo que hay reporte de algunas grietas y mucho lodo en la vía al corregimiento San Juancito y algunas veredas como Calle Larga, Tigre y Villa Fátima. La alcaldía de San Juan de Urabá también destacó que el servicio de acueducto ha sido suspendido de manera preventiva mientras se realiza la evaluación técnica de la infraestructura cercana a la planta de tratamiento. Se espera que en la mañana de este jueves, Néstor, autoridades locales y departamentales de gestión del riesgo pues recorran la zona para evaluar los daños, las intervenciones y, si es necesario, tomar otras medidas como la evacuación de más viviendas, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Es la mañana de... Faltan 105 días para la Copa del Mundo. Este 8 de marzo la elección es Blue y usted tiene el sagrado derecho de votar en esta democracia. Va a poder elegir congresistas y también unas elecciones interpartidistas donde usted podrá escoger su candidato preferido para la presidencia. Pero lo más importante es que usted salga a votar a partir de las 8 de la mañana en su puesto de votación. Consulte con la registraduría dónde tiene que ir a votar, pero salga a votar y obviamente seguir todas las elecciones. Ahora son las 7 de la mañana, 4 minutos. Encadenamos con la señal de Noticias Caracol para presentar, como se los hemos anunciado en estas últimas horas, resultados de la encuesta de Inbamer. Encuesta que hace para Noticias Caracol, contratada con Blue Radio, para medir intención de voto, para medir imágenes de los candidatos a la presidencia, pero también del presidente de la República. Entonces, la más reciente encuesta y tenemos la lectura y el análisis de estos resultados. Claro, Daniela, porque hay varios resultados que están sobre la mesa. Por ejemplo, la participación que eventualmente pueden tener los colombianos en las consultas y adicionalmente los resultados eventuales para primera y segunda vuelta, donde Iván Cepeda resulta ganado. Vamos de inmediato con este análisis desde Blue Radio.
Hola Daniela, Nicolás, buenos días, bienvenidos para los televidentes de Noticias Caracol. Aquí estoy con Martín Orozco, que es el gerente de Invamer, que es la firma encuestadora. Martín, buenos días. Buenos días, Néstor. Y me acompaña a mi derecha Juan Roberto Vargas, que es el director de Noticias Caracol. Les vamos a contar resultados. Estamos a 10 días de las elecciones, por supuesto hay una gran expectativa. Esta es una fotografía, Juan Roberto, que me parece que no vale la pena abandonar la expresión. Es la foto de cómo está hoy la intención de voto, no quiere decir que no pueda cambiar o que la foto no se mueva. Néstor, muy buenos días a usted, a los oyentes de Blue Radio, a los televidentes de Noticias Caracol. Eso que usted dice es clave porque siempre lo reiteramos, es una foto y también decíamos anoche, es una herramienta para campañas, para votantes, para medios, para todos, para entender en qué estamos a 10 días de estas elecciones. Que Martín hacía una salvedad antes de entrar en los datos y es que muchos de estos datos pueden cambiar. Estoy insistiendo en eso, Martín, porque es que aquí para consultas o inclusive para las elecciones presidenciales todavía hay un número muy grande de indecisos, sí, ¿verdad? Sí, así es, sobre todo para las consultas, las personas que manifiestan que van a salir a votar el 8 de marzo y que van a pedir el tarjetón, de esos que piden el tarjetón un 44% todavía no sabe por quién votar. Eso significa que ese 44% es un porcentaje más alto que incluso la consulta que hoy sale más votada con el 34%, que es la gran consulta por Colombia. Punto 1. Y punto 2, Néstor, este trabajo de campo por cuenta de la nueva ley es mucho más grande. ¿Qué significa eso? Que los días que transcurren entre la primera encuesta y la última son más, porque fue del 11 de febrero al 22 de febrero y las votaciones van a ser el 8 de marzo. 2 de cada 3 personas que van a votar el 8 de marzo dicen que van a votar la consulta. Es decir, van a Congreso, pero 2 de cada 3, según la encuesta, sí, dicen que van a pedir el tarjetón. Esto lo que quiere decir, Martín, es que el número de votos por las consultas puede llegar a ser muy, muy grande. Es decir, podríamos tener consultas en total, suma de las consultas de la semana entrante, que es el primer round, son las primarias de las elecciones presidenciales. Podríamos estar hablando de 10, 11 millones de votos, ¿no? Sí, señor, dependiendo de si ese 44% que hoy no sabe por quién votar, sí termina saliendo a las urnas, porque si llega el 8 de marzo y no saben por quién votar, posiblemente no pidan el tarjetón o lo pidan y no lo marquen. Cualquier cosa puede pasar con ese 44%. Y otra cosa, Néstor, que decía bien Juan Roberto, es que esta es una herramienta y que van a hacer las campañas a partir de hoy. Utilizar estos datos para moverse y tratar de superar al otro, que es lo natural pues dentro de una campaña y una carrera política. Y bien, para corroborar eso que está planteando Martín, podemos ver ese primer resultado. Primer gráfico, ¿no? Claro, yo creo que vale la pena que entremos en materia, Juan Roberto. ¿Cuál es la posibilidad de que usted vote en estas elecciones? Los resultados son los siguientes, como lo muestra el gráfico. Definitivamente sí va a votar 46% de los electores. Martín, aquí una precisión. Sí, el censo electoral hoy en Colombia es más o menos de 41 millones de votantes, un poquito más, 41.200.000, según cifra de la registraduría. Si vota el 46%, ahí viene la cifra, quiere decir, solamente suponiendo que votan los que dicen sí voy a votar, estamos hablando de 19, 20 millones de votos. Sí, señor. Así es. Y de ese 20% que se ve en el gráfico, que dicen que probablemente sí votarán, es lo que podría llevar la votación a un 50, un 55%, porque el que dice probablemente, como dice la palabra, perdón la redundancia, algunos salen, otros no. Sí, y ahí está más o menos el histórico de votación en Colombia, que es alrededor del 50 y pico por ciento. La mitad del censo. Sí, de todas formas, un poquito más de la mitad. Entonces, para seguir con el gráfico, si vota el 46%, probablemente sí votaría el 20.1%, no sabe, y aquí comienza el número de indecisos, no sabe si votará o no, 15%, el 6.6% dice que no va a votar, y definitivamente, concluyentemente, 11.3% no vota. Sí, señor. Históricamente, Néstor, nosotros llevamos 55 años haciendo estos trabajos.
la cifra que termina pareciéndose a la votación real es una cifra que está entre el definitivamente sí votará y el probablemente sí votará. Sí, ahí está el 50 y pico %. Exacto. Entramos en materia, Juan Roberto. Sí, señor. Porque siguiente gráfico, ya metidos en el tema de las consultas. Claro, porque ya mirando el anterior gráfico, y esto atiende a lo que decía Ricardo, ya de esas personas que dicen que van a votar, el 62.6% dicen que van a pedir el tarjetón. Recordemos que no solamente lo van a pedir, los jurados en la mesa de votación van a informar que hay un tarjetón de consultas. Ese 62.6% de los que dicen que van a votar lo van a pedir. El 37.4% dicen que no. Martín, esto quiere decir 62% va a pedir el tarjetón, que ahí es donde creo que de pronto los votos de las consultas van a ser muy altos. La gente sabe que son las primarias para las elecciones presidenciales, es decir, la semana entrante son las parlamentarias, por supuesto, pero las consultas se volvieron una especie de primarias, que es una figura relativamente nueva en la política colombiana. Así es, sí, Néstor, como le decía anteriormente, ese número de votos que se sumen en todas las consultas dependerá mucho de ese 44% que dice que no sabe por quién va a votar y que hace parte del 62% que dice que va a pedir el tarjetón. Eso. 62% de la gente que va a votar le va a decir al jurado de votación, deme el tarjetón, sí, ¿cierto? O lo va a recibir, sí. De ese 62%... El 44% no sabe por quién votar. De ese 62%, casi la mitad no sabe todavía por quién va a votar. 44%, para ser exacto. Sí. 4 de cada 10, pues por ponerle un número más fácil para los oyentes, no sabe por quién va a votar. Entonces, ¿ahí qué puede pasar? O que se deciden por alguien de cada una de las 3 consultas, o que finalmente no terminan marcando o recibiendo el tarjetón. Ya les voy a contar cómo salen, cómo es la intención de voto para las consultas. Hay un tema interesante, Néstor, y todo es derivado del diseño del tarjetón, que es que se puede estar planteando como una especie de única tarjeta, que es, por ejemplo, como lo están planteando algunas campañas, que es hay 17 candidatos, vote por alguno de ellos, sin hacer la distinción entre las consultas, y eso puede ser definitivo a la hora de los resultados. Sí, para estos efectos, Martín, una aclaración, usted que es el encuestador, ¿cómo eligió la gente en qué consulta o qué candidato de la consulta iba a votar? En la encuesta, el encuestador llevaba el tarjetón original físico. Que es más o menos, no sé si... Ese es el exactamente... De pronto no se ve ahí. No sé. No sé. Este es un poquito chiquito, ¿no? Es de bolsillo. Ese lo mostramos anoche y la claridad, Néstor, que decíamos, no va a ser así de grande, sí, ¿no? El que le van a dar en el... Pero para escribirle a los oyentes... El que ustedes mostraron es como este, pero, es el original, pero más pequeño. Sí, más pequeño, claro. Y esto es porque a un amigo mío que se llama Juan Roberto Vargas le dio por hacer el facsímil más o menos. Es que en televisión nos toca hacerlo más grande. Cartulina. Claro, para que se vea. Cartulina, lo plastificamos. Medio pliego. Esto es lo que ustedes le entregaban a cada uno de los encuestados. Sí. Que es el tarjetón oficial de la registraduría. Que es el tarjetón oficial. Y la gente decía, a mí me gusta fulanito de tal, me gusta esta cara. Sí, y en el tarjetón está muy claro, marque una sola opción en esta tarjeta. Están los nombres de cada una de las 3 consultas, y están los candidatos, pero las personas, tal cual dice el tarjetón, solo marcaban un candidato. Solo marcaban un candidato. Pero este resultado, Néstor, indica que los candidatos que decidieron participar en las consultas acertaron, porque que 2 de cada 3 colombianos digan, yo voy, pues de los que votan, voy a pedir el tarjetón, voy a participar, pues le abre la posibilidad de que esas consultas recojan alrededor de 9 millones de votos, por lo menos. Hay que hacer una claridad, Néstor, bien importante de ese 44% que dice no sabe, y que desafortunadamente por la ley no se pueden desagregar los datos, pero yo sí les puedo decir que hay muchas más personas que no saben que son de izquierda. Probablemente lo que ocurre es que están perdidos porque como su candidato principal, que es Iván Cepeda, no está en el tarjetón, de pronto algunos de esos 44% no van a terminar. No, y súmele que el presidente Petro dijo que no se participe en esa consulta. Claro, si obedece la instrucción del pacto histórico y del presidente Petro, pues una parte importante de esa masa no votaría. Sí, exacto. En la consulta, quiero decir. Usted ve, Martín, como encuestador, una relación entre la ausencia del presidente Petro, que ha dicho no nos metemos ahí, al no sé por quién voy a votar. Sí, hay una relación de una parte de ese no sabe, no de toda completa, pero sí de una gran parte. Ok. Primer resultado, atención, aquí está, resultados por las encuestas.
que es muy importante porque dicho que el 62% de los votantes va a participar en las consultas van a ser votadas según esta encuesta de la siguiente manera. La gran consulta, nos devolvimos, vamos para el otro. Eso. Es. ¿Por cuál de los siguientes participantes? Y entonces van a votar. La consulta más votada va a ser la gran consulta por Colombia. Ideológicamente, Juan Roberto, esta es la consulta de la centroderecha. De la centroderecha, así es. Sí, esta es la de Vicky Dávila, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas y compañía. Y eso le iba a decir yo, la que más candidatos tiene. Esa aclaración es importante, la de los 9. Son 9 candidatos, claro. 34.3% a votos sobre el ejercicio que estoy proponiéndoles, Martín, de que vamos a tener más o menos 20 millones de votos, más o menos. En las consultas. No, ¿O en total? No, en total. Las consultas unos 10, casi 11. En las elecciones yo creo, en la consulta yo creo que vamos a estar en 11 millones. Sí. Que la gran consulta por Colombia tenga un poquito más de la tercera parte, 34.3% de intención de voto, quiere decir esa consulta puede ser de 6, 7 millones. ¿Pero se descuentan antes los indecisos, Martín? No, ahí ya están dentro de del 100%. Sí, entonces sería 6 millones 34 de votos. O sea, 34 más 3 más 9 más 44. Entre 6 y 7 millones de votos, más o menos, Martín. Si usted dice que 11 millones, Néstor, daría menos, daría alrededor de 4. Pero si esas votaciones serían... No, porque es el 34% del total de los votos, no de los que participan en las consultas. Pero que piden el tarjetón. Entonces ojo con esa aclaración. Es de los que piden el tarjetón. O sea, está el 55, 20 millones de personas, ¿cierto? Sí. El 62% pide el tarjetón. Sí. Y de ese 62, el 34 sería de la gran consulta. Eso da más o menos... Estamos hablando de 4 a 5 millones. 4 a 5 millones. Correcto. El 13% dice que va a votar en la consulta de las soluciones. Esta es la consulta de Claudia López y Leonardo. Leonardo Huerta. Toche con Guayabo Maduro. Que gana, por supuesto, hágame el favor, que gana Claudia López, por supuesto. Pero va a superar el 1 millón de votos, ¿no? Sí. 13% de 11 millones de votos, Martín, quiere decir Claudia López, según en esta encuesta. Estaría alrededor de consulta, 1,5 millones, algo así. Y la tercera consulta, la menos votada, pero no menos importante, es la consulta por la vida, que era en teoría de la izquierda. Sí. Que terminó convertida en la consulta de Roy. En la que no pudo participar Iván Cepeda porque ya había participado en la de octubre. Y en la que sí pudo participar a última hora. Y esa consulta tendría 8.9% de la intención de voto. Alrededor de 1.100.000, 1.200.000. Eso es más o menos lo que nos da multiplicando esos porcentajes. A mí me da un poquito menos. Vamos a suponer que está en 1 millón de votos. Un poquito algo más de millón. Pero el no sabe, no responde, me parece que es muy alto. ¿Por qué, Martín? 43% de la gente no sabe por quién va a votar en la consulta. Néstor, al igual que en las elecciones para Senado y Cámara, las personas se informan muy al final, muy cerca de la elección. Y como estas consultas, como usted bien dijo, son un mecanismo relativamente nuevo en Colombia, y es la primera vez que tenemos una consulta con 9 candidatos, más otras 2 consultas, una con 5 y una con 2, es natural que haya mucha gente que todavía no está tan informada de por qué. Claro, porque hay señales muy equívocas. Es decir, el presidente dice que no hay que votar, De la Espriella dice que no hay que votar, el Partido Liberal dice que no hay que votar, el Partido Conservador dice que no hay que votar, Cambio Radical dice que no hay que votar. Entonces la gente... Yo creo que el resultado lógico es este. Pero es cierto eso, Aurelio, pero la gente no le hace caso a lo que diga el jefe. No le hace caso, pero tampoco sabe por cuál. La gente. Claro. Sí, hay una zona gris. Ese no voten que da la orden el zona presidente gris. Petro, o que da la orden el expresidente Gaviria, o que da la orden el Partido Conservador, o Cambio Radical, eso es para que las estructuras no apoyen a fulanito de tal. Yo creo que los votantes a estas alturas no están en plan de... Me da la impresión de obedecer instrucciones como esta. La gente hará lo que quiera. Sí es probable, como decía Martín antes, que un porcentaje alto de ese 43% termine no participando en la consulta, porque se encuentra que eventualmente el candidato que tiene en la cabeza que quiere que sea presidente no está participando en esa consulta. Pero entonces uno dejaría, digamos, un porcentaje de aproximadamente el 20-25% que van a decidir las consultas, porque pues son un porcentaje muy alto. Esos sí van a pedir la tarjeta, van a escoger una de las 16 fotos y van a terminar resolviendo ellos
quién es el ganador de esa consulta el 8 de marzo. 16 porque fotos. Se está volviendo una sola consulta, Néstor, que es, bueno, una sola porque insisto, es un papel, un tarjetón. Un solo papel y entonces al final, pues cada uno de los candidatos va a poder compararse con los otros 16. Sí. Yo sé que estamos aquí en televisión, pero es importante explicar de dónde sale el 34, el 13 y el 8-9. A ver, Martín, como decían Héctor, es un solo tarjetón. La gente solo marca una opción. Esa es la como ya intención de explica. voto 3489, es la intención de voto en las consultas. En las consultas. Entonces, para llegar, por ejemplo, al 34-3, como la gente marcó solo una opción en el tarjetón, ese 34 es la suma de los porcentajes que en esa única opción que marcó la persona en el tarjetón da para los participantes de la gran consulta y así sucesivamente. Vale. Hecha esa aclaración, son las 7 de la mañana, 20 minutos. Resultados de las consultas. Rápidamente, yo hice aquí un resumen para todos nuestros oyentes y televidentes, Néstor. 10 millones van a pedir el tarjetón, 10 millones a la baja. 4.390.000 no saben todavía por quién votar. 3.430.000 van a votar en la gran consulta, 1.300.000 en la de Claudia y 830.000 en la de Roy. Aproximadamente. Esto es suponiendo. Esto es, sí, esta es regla de 3, suponiendo que hay 10 millones de votos por las consultas. Yo creo que va a haber un poquito más. Sí, y súmele, Néstor, una cosa. Hace 4 años, esta misma pero está foto, bien el ejercicio de 10 para redondear una cifra. Y solo un dato chiquito para redondear. Mirando los históricos con Martín anoche, era menos la gente que hace 4 años iba a pedir el tarjetón. Daba un poquito más del 57%. Es decir, eso hace 4 años estábamos viendo la misma foto. O sea que las consultas se han vuelto. Claro, Martín, claro. Desde el punto de vista estadístico, que es lo suyo, las consultas son un éxito político. Sí, el tema es que hoy, a diferencia de las consultas de periodos anteriores, hay más indecisos que antes. No había tantos hace 4 años. Exactamente. Pero es que hace 4 años estaba un señor llamado Gustavo Petro en el tarjetón. Claro, ¿no? Los indecisos no daban ni la los mitad. Partidos políticos estaban subidos a la otra consulta. Ese es un buen dato. Sí. Ahora resultados, Juan Roberto, de las consultas para ponerle cara y sello a este tema de cómo son las consultas. Sí, señor. Este gráfico que ustedes ven es de la gran consulta por Colombia. La que obtuvo la mayor intención de votos según los esa encuesta. resultados en orden son los siguientes. Primer lugar, la consulta de la centro derecha la ganaría Paloma Valencia con el 41.6%, que es una cifra realmente sorprendente, porque Paloma va a ganarle de lejos a sus otros 8 compañeros de equipo. Paloma Valencia 41.6, Juan Manuel Galán 12.2, Juan Daniel Oviedo 10.4, Vicky Dávila 10.4. Lo oí explicando anoche a usted en televisión. Si ambos tienen 10.4, ¿por qué sale primero Juan Daniel Oviedo que Vicky Dávila? Por decimales, Néstor, porque en el gráfico solo hay un decimal, pero cuando uno lo calcula con dos decimales da un poquitico más Juan Daniel Oviedo. Ok. En quinto lugar, Juan Carlos Pinzón con el 8.4, Enrique Peñalosa con el 6.2, Aníbal Gaviria 4.8, Mauricio Cárdenas 3.6, David Luna, al final de estos 9 candidatos, 2.4%. Aquí Paloma Valencia gana bien, lejos y sólida, de momento. Pues la única sorpresa sería que alguno coja a todos los que no saben, pero eso yo no creo que sea muy posible. No, pero además es la única que tiene maquinaria, tiene partido. Creo que es un poco predecible ese resultado en esta consulta. Pero aquí en la razón más importante no se mide, Luis Ernesto, la maquinaria. Es posible que los votos del Centro Democrático, como Uribe le está haciendo campaña a Paloma. Es que ese es el factor más importante. Como están recorriendo el los país. Grandes electores de esta campaña 2026 son Gustavo Petro, como lo veremos más adelante, y Álvaro Uribe. Y todavía no era claro quién era la candidata de Álvaro Uribe, sino hasta que Paloma ganó la encuesta. En ese momento marcaba el 1%. Apenas gana la encuesta del Centro Democrático y tiene a Álvaro Uribe como su jefe de debate en todas las tarimas, pues la vemos cómo pasa de un porcentaje mucho menor, como pasó en el 2018 con Iván Duque, a superar el 10-15%. Y ahora, por supuesto, arrasa en la consulta contra sus compañeros, no solo porque tiene candidatos a la Cámara y al Senado en todo el país, sino por ese apoyo incondicional del expresidente Martín, Álvaro. si le ponemos número a este 41.6%, Álvaro, discúlpeme, a este 41.6% de Paloma Valencia, le voy a hacer las siguientes cuentas. Sí, señor. Si la consulta por Colombia va a meter más o menos
4 millones de votos, más o menos. Quiere decir 4 por 4, 16. Paloma Valencia va a estar más o menos alrededor de 1.600.000, 1.700.000. Va a arrimar a 2, de pronto arrima a 2. Arrimando a 2, correcto, para redondearlo. Yo también creo que va a estar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Así es. Dependemos pues de la base que finalmente salga, pero según las cuentas que han hecho aquí, sí. Y dice algo la encuesta, Martín, de que los compañeros de Paloma Valencia se pueden trabajar como una sumatoria para la primera vuelta, que uno después coge a todos estos, los suma y se los endosa a Paloma Valencia. No, eso no funciona así, Néstor, porque depende mucho de la ideología de las personas que hayan dicho que quieren votar por uno u otro candidato. No depende... Ese es el tema clave de las consultas, Néstor, porque si no suman, ¿qué va a pasar? La pregunta es si las consultas van a cambiar a fondo la carrera presidencial. Y si Paloma Valencia se queda básicamente con sus votos y un poquito más, pero no reúne todos, pues no. Como vamos a ver adelante, los dos candidatos que no van a consultas siguen cómodos. Entonces, por más que saquen muchos millones de votos, es posible que las consultas no cambien la carrera presidencial. Pero yo no podría suponer, Martín, que una persona que vota en la consulta, voy a decir algo por Vicky o Mauricio Cárdenas, ¿de acuerdo? Sí. Eso es 3.6%. O Juan Carlos Pinzón, que ha tenido alguna relación con el Centro Democrático, 8.4%. Ahí hay 11, 12 puntos porcentuales. Yo no podría suponer que los votantes de estas personas van a la primera vuelta y votan por Paloma Valencia. Depende de muchas cosas. Una de ellas es lo que salga a decir a los 8 que no ganen. Y otra es si una persona le parece muy bueno Pinzón, pero por ejemplo le parece mejor a Belardo que Paloma. Ah, ok. Entonces, no hay disciplina para perros. Ni hay obligación. Hay un salpicón de decisiones que lo mismo puede pasar en cualquier partido. Hay gente que de pronto va a votar. Obligación, pero de los candidatos. Héctor, eso es distinto. Héctor, digo, en cualquiera de las consultas puede pasar esto. Gente que votó por Leonardo en la consulta de Claudia, después no vota por Claudia, sino vota por Fajardo. Por cualquiera. Sí, puede votar por cualquiera. O por cualquiera. Sí, eso seguramente va a pasar porque pues en Colombia además la gente está muy desatada de organizaciones y de partidos políticos y entonces literalmente vota por el que quiera. Por eso esa idea de que no hay 3 consultas, sino una sola con 16 candidatos, es todavía más fuerte, porque el que vota por Oviedo podría eventualmente votar por Claudia López o por el que gane en la otra consulta, en la de Roy Quintero. Se la valgo. 7 de la mañana, 27 minutos. Por eso, Néstor, he escuchado mucho aquí pues a ustedes cuando los oigo en las mañanas que en realidad la elección arranca el 9 de marzo. Así es. Porque todo esto se va a recomponer dependiendo de quiénes ganen, dependiendo de lo que los que perdieron digan, dependiendo de muchas cosas, y será muy importante una encuesta que haya posterior a las consultas. Para utilizar un lenguaje de los jugadores de cartas, esta es la primera mano. Exactamente. Pero en la primera mano no se define cómo marcha la noche. El caso de Paloma es el caso de cómo una catapulta es la consulta. Fíjese usted que Paloma venía tradicionalmente en el 1% y ahora va para el 10%. Sí, que eso lo veremos ahora en el escenario general. Ese es un punto importante. Siguiente consulta, Juan Roberto. Sí, señor, la consulta de las soluciones, la de Claudia López y Leonardo Huerta. Ahí el resultado, pues Claudia López 92.9, 93%. Versus 7.1 de Leonardo Huerta. Esto pues cantado. Sin sorpresas. No, pues pelea de Toche con Guayaba Maduro. Pero sabe que me parece, si le he oído a usted lo de Toche con Guayaba Maduro. Pero no marca mal Huerta. Me preguntaron mis hijos anoche. Pero el Toche y la Guayaba de acuerdo. ¿Por qué Juan Roberto dice que es lo de Toche con Guayaba Maduro? Sí, eso es dicho de mi abuela. Es que estamos. Sí, eso es dicho de las abuelitas. Explicar los dichos de nombre. No, pero mire que este resultado, yo no sé si tal vez fue Aurelio el que dijo que este tarjetón es de 16, 15. Héctor. A Huerta le va muchísimo mejor que a muchos de la anterior consulta. Sí. O sea, si uno lo mira en porcentaje. Porque en votos son 70.000. No, seguramente es distinto, yo pero creo no que le va mal. Don Leonardo Huerta, a quien yo no tengo el gusto de los ganadores, ¿no? No, pues es que me parece que le quité 7.1% a Claudia López. No, eso ya es un mérito gigante. Lo consiguió en el departamento. Y a 8.000 pesos el voto. Usted habla de la reposición. Pero ellos no se van, ellos tienen que justificar unos gastos de campaña, Aurelio. Eso no es que se vayan a embolsillar la plata. No creo que ningún candidato se meta ahí. Sirve para la campaña. 7 de la mañana, 29 minutos de esta consulta, Martín, ¿qué hay por decir, salvo que Claudia López
le sirvió. Es buena la jugada política de Claudia López. Sí, es un relanzamiento de Claudia, porque ya lo vamos a ver ahora en los escenarios de primera vuelta, y ahí queda claro pues que la consulta como estrategia política le ayudó. Sí. Acuérdese que hasta último minuto Claudia estuvo pedaleando esa consulta, buscando, invitando a Fajardo, consigue a este señor. Armitage también. Y a Armitage, sí señor. Yo creo que, como bien lo dice Martín, lo veremos más adelante, digamos que aparece ya en el radar, y eso para ella es un gran mérito. Participar sin en duda. la consulta ya le está saliendo Claro. bien. Última consulta. De las 3 ya les contamos, en una gana Paloma, en la otra gana Claudia López, y en la consulta de la izquierda, que yo no sé si esto realmente sea de izquierda, se llama Frente por la Vida. Le han puesto 3 nombres diferentes. Esta era la consulta de Petro, del petrismo, era Frente la consulta... Amplio. Arrancó siendo de Petro y terminó siendo de Quintero, a juzgar por los resultados. Bueno, aquí están los resultados. Atención, para mi gusto este es el resultado más sorprendente. Gana la consulta, se la va a ganar, ya usted me explica por qué, Martín, Daniel Quintero, que triplica a Roy Barreras, y no es poquito. Daniel Quintero saca 68.1% de intención de voto para esta consulta. Roy Barreras, el senador ex senador Roy Barreras, 23%. Edison Lucio Torres, este es don Lucio Torres, 4.2%. Marta Viviana Bernal, 2.7%. Y Héctor Elías Pineda, 2.0%. ¿Por qué le gana Daniel Quintero al popular Roy? Bueno, entonces, Néstor, lo primero es que las encuestas es puro voto de opinión, pues intención de voto de opinión, de opinión. Aquí en una encuesta usted no tiene cómo medir maquinarias. Entonces, en la opinión, Quintero está pues triplicando, como usted bien dijo, a Roy. De ese 44% que ya dijimos que no sabe por quién va a votar en las consultas, yo no tengo cómo decirles si las maquinarias los van a mover o no, y si Roy va a poder tener un porcentaje mayor. Pero a juzgar por la opinión, es una sorpresa, como usted bien dijo. Pero este resultado se parece a las encuestas por la época de octubre, cuando iba a haber una consulta solo de la izquierda, iba a participar, o participó, digamos, infructuosamente Daniel Quintero. Ahí también le iba muy bien en las encuestas y superaba a Roy Barreras. Evidentemente él recoge más voto de opinión, pero pues tiene que sumársele, como lo dice Martín, el voto de maquinaria que trae el candidato Roy Barreras. ¿De pronto tiene que ver con el nivel de reconocimiento, o con el nivel de desprestigio, o con el favorable? Martín, aquí, ¿por qué? Es que yo no sé o cuál con el está... nivel de rechazo, Néstor. Es que no sé, Roy Barreras, él convoca la consulta y queda de segundo. Voy a plantearlo, en las cuentas que ustedes están haciendo, Néstor, voy a plantearlo en voz alta. ¿Cuál tiene un negativo, quiere decir un desprestigio más grande entre los dos? Daniel Quintero, que está acusado de muchos delitos de corrupción, o Roy Barreras, que ha paseado por toda la política en Colombia, exactamente, el Roy muy Barreras. camaleón. Dentro de los votantes, mire, a Roy Barreras lo conoce el 52%. De ese 52% tiene un 34% desfavorable y un 12% favorable. Es decir, su desfavorable casi que triplica el favorable. Néstor, parece que la gente castiga más el voltearepismo que cualquier otra Daniel cosa. Quintero está muy equilibrado entre el favorable y el desfavorable. Exacto. Y en el caso de Daniel Quintero tiene un 19% favorable y un 20% desfavorable. No se ha logrado desprestigiar de todo. Pero eso que dice Juan Roberto es muy importante, el voltearepismo, que es, digamos, la lealtad que los candidatos muestran, o mejor, la deslealtad, es una cosa que siempre se ha castigado mucho en Colombia. La gente que una vez está con uno y después con el otro y tal, en Colombia históricamente se ha castigado mucho. Pero mire, iba a decir, Néstor, que convertido en votos esos porcentajes, ustedes dijeron que aproximadamente 800.000, dijo Paloma, serían los votantes. Eso quiere decir que Quintero sacaría 650.000 votos, y Roy Barreras alrededor de 200.000. Es probable, yo diría que casi seguro, que con la organización de maquinaria política que tiene Roy Barreras logre superar de lejos ese número, porque él, a diferencia de Quintero, tiene
pues en prácticamente todos los departamentos candidatos a la Cámara y al Senado de la República que lo están apoyando, y eso le va a ayudar. Usted mucho. tiene razón, Martín, sobre eso. La encuesta no tiene cómo medir los apoyos de las maquinarias. No tiene cómo. Y es muy posible, voy a decirlo con sinceridad, que la encuesta se equivoque midiendo a Roy. Sí, claro. Porque Roy tiene, y es muy hábil en eso, se ha hecho a unas estructuras políticas. Me dicen, por ejemplo, los Torres en el departamento del Atlántico. Hay grupos políticos en La Guajira, en el Valle del Cauca, Santander, que están trabajándole a Roy. Wilmer Carrillo y norte de Santander. Sí, correcto, pero hay una cosa, Néstor, que es importante. Si esta consulta, según los números que tenemos en este momento, no va a lograr más del 1,5%, 1,5 millones, perdón, que sacó Cepeda en su consulta. Entonces, la consulta del Roy queda un poco infructuosa porque no va a tener cómo reclamar. Ese es el punto central. ¿Sabe cuál es la paradoja, Juan Roberto? Que quien más ha impulsado esta consulta es Roy Barreras. No, es que es lo que decía, el que la convoca queda de segundo. Peleó con el presidente Petro por cuenta de la consulta. Se distanció de toda la izquierda. De Iván Cepeda. La pelea con Iván Cepeda es durísima. De pronto, Quintero entró a última hora. Recuerde usted que estuvo a punto de no entrar en esa consulta. Él estaba por fuera, estaba inhabilitado. De pronto, si a Roy le va así de mal, de pronto esto me parece que tiene sabor a entierro político de don Roy Barreras. Sí, Néstor, pero esa paradoja, si le va así de mal. Esa paradoja, Néstor, esa paradoja de que los promotores de la consulta les va mal, pasa también en la gran consulta, ¿no? Los grandes promotores de esa consulta, los que le pedalearon todo el tiempo, fueron David Luna y Mauricio Cárdenas, y van de último de intención de voto entre los 9. Bueno, la excepción sería Juan Daniel Oviedo, porque él estuvo desde el comienzo y fíjese que alcanza el 10% de la intención de voto. Que es importante también. Es que va a haber, este tema lo veremos ya después con los resultados, Héctor, va a haber perdedores rotundos y perdedores que quedan vivos. No, perdedores que se entierran. Y perdedores que de pronto quedan vivos según los resultados. En política eso siempre es difícil desechar gente. Con esa foto, mire usted ver perdedores ya tan antes, no sé. Néstor, mire, le hablo de un tema técnico para la explicación que estábamos hablando. Una muestra busca representar un universo. En este caso, el universo son las personas mayores de 18 años, pero esta muestra no tiene cómo representar el universo de las maquinarias. Entonces, de ahí la explicación. Entonces, el 8 de marzo, ¿qué va a pasar? Mucha gente pregunta, bueno, ¿y por quién es que hay que votar? ¿A usted le ha pasado? Me ha pasado, en su familia y en general. Entonces, muchas personas, a mí me dijeron que hay que votar por este candidato al Senado y por Roy Barreras, por ejemplo. Entonces, eso no es capaz de medirlo la encuesta, para que hablemos claramente de cuál es la capacidad de una encuesta y cuál no. Chuleado, Juan Roberto, el tema de las encuestas. Claro, de las consultas. Perdón, el tema de las consultas. De las encuestas de las consultas. No, señor, no lo estoy despidiendo todavía. Superado el tema de las consultas, vamos a hablar de la primera vuelta. Sí, señor. Que la pregunta es, si las elecciones fueran hoy o este domingo, ¿qué posibilidad hay de que usted vote o no vote o de que se abstenga? Resultados. Sí, señor. Hay que hacer una advertencia importante, y es que este universo lo escogimos entre todos cuando hicimos la muestra, con los probables ganadores y incluso con algunos que ya dicen que van a primera vuelta. Sí. Iván Cepeda encabeza esta lista con el 37.1%. Vamos al siguiente gráfico, que es el grande, efectivamente. Sí, exactamente, el panorama general. Todo sin consulta, digamos. Aquí hay, este es el escenario, digamos, teniendo en cuenta la dispersión de candidatos que hay, este es el escenario más grande, con 17 candidatos. ¿De acuerdo? Sí, señor. Esa fue la idea cuando se planteó esta lista. Y vale la pena, Juan Roberto, hacer aquí una aclaración. Si gana la consulta de la izquierda Daniel Quintero, ¿por qué no está Daniel Quintero aquí? Porque en su momento, Néstor, cuando creamos el cuestionario, como ustedes justo estaban hablando, el favorito era Roy, la consulta Mejor dicho, para decirlo con sinceridad,
nadie se imaginó que Daniel Quintero iba a ganar. Y ahí levanto la mano con lo siguiente, entonces Néstor. Daniel Quintero no aparece aquí por la razón de que dijimos entre quienes hacemos, y la conclusión fue la hacemos entre quienes posiblemente van a ganar. Pero ahí hacemos una salvedad también antes de dar este resultado, y es que en minutos les presentamos un resultado de 6, los 3 eventuales ganadores, y en el que sí está Daniel con Quintero. los 3 que no van en consulta, y ahí sí está Quintero. En este entonces, lo que usted decía, Néstor, encabeza Iván Cepeda, 37.1%. En noviembre estaba en 31.9. Aquí hay un crecimiento. Sube 5 puntos. 5 puntos. De 5 puntos largos porcentuales de Iván Cepeda. Sí. Abelardo de la Espriella en el segundo lugar, 18.9%. En noviembre estaba en 18.2%. Sube décimas. Se mantiene. Básicamente se mantiene. Se estanca. Sí. Claudia López, que esta es una noticia importante en esta foto, tercer lugar, 11.7%. En noviembre estaba en 4.1%. Sube más de 7 puntos. Claudia López está subiendo estos puntos, jalonada también, entre otras cosas, Martín, por su consulta. No, claro. Es la gran beneficiada de las consultas es Claudia López. Ese era el lugar que tenía Sergio Fajardo. Es una jugada al igual buena, que Paloma, jugada política. le funcionó. Al igual que a Paloma Valencia, que queda en el cuarto lugar con el 10%. En noviembre, Néstor registraba 1.1%. O sea, Paloma crece de 1.1 a 10%. 9 puntos. Es la que más crece. Claro. También jalonada pues por las consultas, lo cual está demostrando por lo menos hoy a 10 días que lo de las consultas es una catapulta. Exacto, excepto en el caso de Roy y Quintero, pero en el caso de Paloma y Claudia sí. El quinto lugar, Sergio Fajardo, que marca 6.6%. En noviembre tenía 8.5%. Que es la prueba de que no ir a la ocupaba el consulta. tercer lugar, ¿no? Que es la prueba de que no ir a la consulta le quita al candidato. Está en quinto lugar. Sergio Fajardo, al contrario de Claudia López, por lo mismo de Claudia López, es prueba de que no participar en la consulta le juega en contra. Hace 6 meses iba de primero, ¿no? Sí, desafortunadamente para él, para el doctor Fajardo, los resultados de esta encuesta no son buenos porque baja un poquito. Ahora sigue siendo jugador de todas formas, porque me imagino que la interlocución directamente va a ser con Claudia López. Claro, y súmela ahora en el escenario de 6, donde ahí se va a quedar en evidencia la importancia del centro. Mire el análisis, Néstor, de esta gráfica tan importante, y es el siguiente. Ya voy, Héctor. Que las dos consultas, digamos, fuertes, donde hay un liderazgo claro, es la consulta de Paloma y la consulta donde Claudia, pues, donde van liderando ellas dos. Y son las dos que más crecen. Sí. Y la consulta de Roy y Quintero es una consulta menos votada. Y por eso Iván Cepeda se mantiene en sus números creciendo un poco. Y la izquierda tiene claro que ese es su candidato. Y aquellas personas que no participaron en las consultas caen un poco o se mantienen, que es el caso de Abelardo y el caso de Fajardo. Ahora, ¿por qué crecen los que están en las consultas? Pues porque están en una campaña, porque están en debates, porque están haciendo propuestas, porque están en la pelea, en la batalla diaria alrededor de temas políticos, y eso les da una visibilidad y un trampolín diferente para efectos comparado con quienes no están en las consultas. Es que en el escenario que se dio con las consultas, Néstor, pues ocurre que realmente los que no participaron en las consultas están participando, porque en realidad lo que está en juego son las candidaturas de Cepeda, de Abelardo de la Espriella y de Sergio Fajardo. Y pues pareciera, por lo que muestra la encuesta, que las candidaturas de Cepeda y de Abelardo pues se mantienen, la de Abelardo quizá un poquito debilitada, pero se mantendría. Pero realmente lo que se ve en la encuesta, por cuenta del crecimiento de Claudia López, es que lo que sí se pone en duda es la viabilidad de la candidatura de Sergio Fajardo. Entonces, los 3 que no participaron, pues realmente a las 5 de la tarde del domingo 8 de marzo realmente están definiendo la viabilidad de su candidatura. Sí, y seguramente van a hablar entre parecidos, ¿no? Porque esto lo que producirá seguramente son conversaciones de cara a jugadas políticas pensando... Pues mire que si usted suma a Claudia con Fajardo, prácticamente empatan a Abelardo. Sí, en el siguiente gráfico se ve, Paola,
Con más vehemencia se ve ese argumento suyo. Cuando se reduce un poco la lista. Claro, cuando se reduce con los 6. Mi pregunta es, ¿se pueden juntar, Néstor? En términos legales de las encuestas y cosas. No, pues... Después de la consulta, la única opción sería que Sergio Fajardo adhiriera a Claudia López. Porque Claudia obligatoriamente se necesitan mutuamente, Fajardo y Claudia. Esa pregunta, padre, suya es buena porque quienes participen en las consultas, por mandato legal, tienen que participar en la primera vuelta. No se pueden bajar de la primera vuelta. La única opción sería que Sergio Fajardo adhiriera a Claudia López. Pero quienes no participan en la consulta pueden adherir a quienes sí participan. Digo, suponiendo que esta hipótesis de Paola, de que los votos, digamos, porque están en el centro del espectro político, Sergio Fajardo y Claudia López, que lo han intentado, de pronto, si uno hace la sumatoria, Paloma Valencia en el 10 y Sergio Fajardo en el 6 y pico, de pronto los dos tienen una suma importante, ¿no? Que ahí la sumatoria sí funciona más que en la pregunta que me hacías hace un rato de 9 candidatos. Claro. Ok. Después, Juan Roberto. Un poco más, ¿no? Pero no del todo, pero un no poco absolutamente. Exacto. La que viene es la que hemos anunciado, Néstor. Ya los 3 que no participan en consultas, con los 3 ganadores de las consultas según la encuesta. Y ahí el resultado, pues, aumenta su diferencia y aumenta su puntuación. Iván Cepeda, 43%, Abelardo de la Espriella, 23.4%, Claudia López, 12.5%, Sergio Fajardo, 10.3%, Paloma Valencia, 7.8% y Daniel Quintero, 1.4%. ¿Por qué, pero estamos en el momento de las consultas, que son obviamente Álvaro, un ascensor. Discúlpeme que le iba a pedir aquí una aclaración a Martín. ¿Por qué con 17 candidatos Paloma Valencia saca el 10% y por qué con 6 candidatos Paloma Valencia baja al 7%? Es filigrana, Néstor, pero le voy a dar 3 razones. Una, en el escenario de 17, los indecisos son el 13%, mientras que en el escenario de 6, los indecisos son el 8%. Ahí se redistribuye un poco la votación. Segunda razón. O sea, los indecisos se van para otro lado. Menos... No, se deciden un poco más cuando hay menos candidatos. ¿Cierto? No, claro, pero quiero decir... sí, se le van más a otros. Se le van más Segunda razón, de los 11 que ya no están en el escenario de 6, pues pareciera que recogen un poquito más los otros 4 candidatos. Y tercera razón, el margen de error de esas 2 preguntas es del 2.2%. Entonces, esos 3 elementos pueden estar ahí jugando en esa pequeña diferencia de 2 puntos. Y con esos elementos, Néstor... Pero hay que tener en cuenta que estamos en el momento de las consultas, no de la elección presidencial realmente. Hace 4 años, Federico Gutiérrez subió mucho con la consulta y pasó a Rodolfo Hernández. Rodolfo no estaba en consulta, entonces pues tuvo una sombra. Pero el que ganó al final fue Rodolfo, y la consulta no le bastó a Federico Gutiérrez para pasar a la segunda vuelta. ¿Y eso qué quiere decir, Álvaro? Perdóneme, eso que el ejemplo... Que no hay que exagerar la situación de las consultas, porque estamos en las consultas, que claro que suben mucho a los candidatos, pero no deciden la elección de primera vuelta, porque una cosa son eso las elecciones elecciones se sabe. de consulta y otra, sí, por eso. Por eso, pero a lo mejor puede que no sí la definan. Pero tampoco es un hecho que hay que dejar de desconocer. Yo creo que es una aproximación. Es una aproximación. Esa tesis de Álvaro le debe gustar mucho a Abelardo de la Espriella. Y a Roy. Pues claro, es la explicación que está dando Roy. Al que más le gusta es a Roy. También la está haciendo Roy en dice, los que ganen en las consultas no son imbatibles. Seguramente no, pero han ocurrido ambas cosas. Repito los resultados para la primera vuelta: Iván Cepeda 43%, Abelardo de la Espriella 23.4%, Claudia López 12.5%, Sergio Fajardo 10.3%, Paloma Valencia 7.8%, Daniel Quintero 1.4%, voto en blanco 1.0%. Néstor, en esa se ve mucho más nítido que eventualmente sumándose Claudia López y Sergio Fajardo prácticamente igualan a Abelardo de la Espriella. Claro, que era lo que decía Paola, se vuelve un hecho político el centro. Claro, si uno lo ve así, en este episodio, en esta foto. Una aclaración, Néstor, en el informe completo, en el PDF completo que los oyentes y televidentes pueden ver en las páginas de Blue y Caracol, también hay un escenario de 6, no con Quintero, sino con Roy, por si acaso. Esa alianza de Claudia López y Fajardo ya se dio, ¿no? Recordemos que esos fueron fórmula presidencial en el año 2018. Pero compitieron juntos. Fajardo era el candidato presidencial, Claudia la candidata a la vicepresidencia, y les faltó poquito para llegar a la segunda vuelta. Recuerde usted que les faltó 300.000 votos o algo así. ¿Qué tal? Estoy haciendo simplemente una conjetura. ¿Qué tal que aquí cambien el orden?
Claro. ¿Y qué tal que producto de lo que está pasando, candidata presidencial Claudia López y Sergio Fajardo? Sería una fórmula fuerte para el centro, la verdad. Pero con esta encuesta lo que va a pasar, Martín, es exactamente eso, ¿no? Si llega a pasar lo que está anticipando esta encuesta, se van a mover en todos los sectores, Néstor, en el claro. centro, en la izquierda y en la derecha. Si Daniel Quintero llega a ganarle a Roy, Daniel Quintero será jugador para la primera vuelta. Y no sabemos qué le puede quitar a Cepeda, y no sabemos la alianza entre Sergio Fajardo. Por eso siempre hemos dicho, Néstor, que las encuestas no pronostican, no tienen cómo predecir el futuro, porque justamente lo que generan son estrategias de parte de todos los candidatos que hacen que el ambiente, obviamente, político y electoral se mueva y que los electores a su vez se muevan. Ahora, para la segunda Un hecho muy vuelta. fuerte de esta encuesta, Néstor, es la fuerza que gana el candidato del petrismo y que se correlaciona, lo vamos a ver más adelante, con el crecimiento también de la favorabilidad de la figura presidencial. Ya voy a terminar. Entonces, con el eso. candidato parece ser el presidente Gustavo Petro, anunciando salario mínimo, incrementos, anunciando medidas, y el que recoge y capitaliza políticamente es Iván Cepeda. Yo en cambio creo que lo más importante de la encuesta es la aparición del centro. Es decir, porque mucha gente ha dicho, no, solo existen los extremos, solo están los extremos. Estoy de acuerdo, mire padre. que el centro ahí dice, aquí estoy Pero presente, no gana. y si hay... No, depende con la estrategia. Sí, depende de la estrategia. A mí me parece, padre, que usted tiene razón, pero no son excluyentes la teoría suya y la de Luis Ernesto. Iván Cepeda, no, claro que no. Iván Cepeda, por supuesto, claro que aumenta sus números. Ya les voy a contar porque lo de Cepeda. El efecto Cepeda es producido por el efecto Petro, ¿no es verdad? Sí, tiene mucha relación. Pero antes, datos de una eventual segunda vuelta entre quienes van primero y segundo en la intención de voto en este momento, Martín. Entonces, actualmente estamos 59% Iván Cepeda, 37% Abelardo de la Espriella. En noviembre tenían 59 Cepeda y 36 Abelardo. Se mantiene la diferencia. Básicamente estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo, un puntico más para Abelardo y más o menos igual Cepeda. Estancado Abelardo, ¿no? Pero también Cepeda. Pero yo miro es en esta decir, de segunda. se mantienen, En se primera mantienen no. ahí. El gráfico tiene, don En segunda Aurelio, vuelta los dos son iguales. el gráfico tiene dos caras. A la izquierda Cepeda, a la derecha Es que mire Abelardo los, de la Espriella. mire las estadísticas, los datos. Los dos están en lo No mismo. se mueven. ¿Esto qué quiere decir? Que los dos estén en lo mismo frente a la encuesta anterior que fue de noviembre, Martín. Pues es que eso hay muchas formas de leerlo. Básicamente lo que quiere decir es que mucha gente de centro se iría más hacia Cepeda que hacia Abelardo, ¿cierto? Ese es el punto. Porque el 35% de las personas se consideran de derecha. Y son las que votan aquí por Abelardo. están 37 Abelardo. Sí, claro. Mientras que el resto de las personas se consideran de izquierda, de centro o sin afinidad. Claro. Quiere decir que en una segunda vuelta, si fuera hoy, Iván Cepeda atrae más a esos- todo el centro. A todo el centro. Sí. Es decir, individualmente, esto es como Así es. las sociedades minoritarias en una empresa. La minoría más grande en este país es la derecha. Pero sumadas todas, se van esos otros ¿Qué? hacia Iván Cepeda. Claro, así es. Exactamente. Es una cosa casi matemática, Néstor. El 35%, como lo dice Martín, se declara de derecha y vota exactamente por De la Espriella en esta segunda vuelta. Y todos los demás, esto ya lo, incluso más. Esto ya lo veníamos Porque fíjese, hablando. Abelardo de la Espriella en una segunda vuelta no le gana a Iván Cepeda. Y, Néstor, y hay esto, perdón, Claro, Roberto. Fíjese usted que entre izquierda y centro suman 45 y Cepeda recoge eso y más todavía. Usted habla de centro, en los resultados que no tenemos acá, pero los pueden ver en las páginas de Noticias Caracol y Blue Radio. Quien más se le acerca en un escenario de segunda vuelta a Cepeda es Fajardo. Sí. Sí, el lío es que pase a segunda vuelta, pero en la segunda vuelta quedan prácticamente empatados. Es Sí. casi dramático para ellos, Martín, que Abelardo de la Espriella tiene una alta posibilidad hoy de ir a una segunda vuelta. Pero tiene una altísima posibilidad de perder. Claro. Y Sergio pero ese Fajardo dato está casi unido- no tiene posibilidades de ganar en primera vuelta. Pero Con unos esos elementos- datos están unidos, Néstor, como usted lo decía antes, por ejemplo, a propósito del comentario de Alberto del crecimiento del centro a la par que con el crecimiento de Iván Cepeda. La verdad es que el crecimiento del centro se explica, a mi modo de ver, por este resultado de, llamemos, los extremos, que están paralizados en la encuesta, porque pareciera que la gente que estaba indecisa empieza a acercarse a la elección preguntándose por cuál
que no sean esos dos, y eso le da un aire al centro. Yo solo le quería hacer una aclaración a todos, y es: el 9 de marzo probablemente cambien las cosas según los resultados. Esta es la foto de hoy. Y segundo, no han empezado los debates de verdad. Pues cuando digo debates es de verdad. La gente quiere ver a Cepeda. Eso arranca después del 8, ¿cierto? La observación es esta, Néstor, voy a terminar. Cuando el centro, cuando se enfrentan Fajardo con Cepeda, ahí se pasa el fenómeno de que el centro no se va para donde Cepeda. Entonces se queda ahí y ese es el punto. Eso es importante porque frente a noviembre, Iván Cepeda gana 5 puntos frente a Sergio Fajardo. En noviembre la cosa estaba muy apretada. Iván Cepeda 48.9, Sergio Fajardo 46.4. Sí. Hoy, en febrero, Iván Cepeda sube al 53.9% y Fajardo cae al 42.8%. Sí, eso es cierto. Sí. Tendrá que ver eso con los indecisos que en algún momento tendrán que tomar una decisión. Una última, 7:54 minutos. Juan Roberto, para quienes están sintonizados en este momento con la señal de Noticias Caracol, con Caracol Televisión, en la señal digital, estamos en Ditu y en YouTube, para quien quiera conectarse. La aprobación del presidente Gustavo Petro, que por supuesto, gústenos o no, es un fenómeno político. Sin duda. El presidente Petro se pega una disparada en la imagen como no le había sucedido en los 3 años y medio largos de gobierno. El presidente Petro ganó con el 51% de los votos las elecciones del 2022. Hoy, 3 años y medio después, aprobación del presidente Gustavo Petro está 49.1%. Sí, si me ponen... Con la gráfica. Claro, es que está poniendo el comparativo. Ahora sí, mire, en febrero, o sea, esta última, 49.1 la aprobación de su gestión, la desaprobación el 46.1. En noviembre, hace 3 meses largos, la aprobación estaba en 38, es decir, sube 11 puntos, y la desaprobación estaba en 57, baja 9. Bueno, muy bien, vinculo a los... Solamente estuvo en ese punto, Néstor, en noviembre del 22. Vinculo... Arrancando el gobierno, Ricardo, es un buen dato. Vinculo, Pero vinculo esta fotografía, Luis Néstor... Ernesto, calmado. Vinculo a los oyentes a que me ayuden a entender por qué se dispara la imagen del presidente Gustavo Petro. Y les pregunto, el presidente Petro estaba en lo suyo, que es 1/3, una tercera parte del país, siempre en las encuestas. El presidente Petro ganó la alcaldía de Bogotá con una tercera parte, ganó la primera vuelta, obtuvo en la primera vuelta de hace 4 años una tercera parte de los votos, una tercera parte es el petrismo de este país. ¿Por qué el presidente Petro pasa de 38 a 49%, 11 puntos porcentuales? ¿Por qué se dispara la imagen? Es la pregunta que le hago a los televidentes, a los oyentes en este momento, para que me ayuden con alguna hipótesis de a qué obedece esto. Yo le voy a dar una razón muy sencilla, Néstor, porque le está metiendo más plata en el bolsillo a los colombianos. Ya va. Pagándole mejores salarios a los soldados, está aumentando el salario mínimo del 24%, porque está entregando subsidios al adulto mayor. Es decir, en los sectores populares hay mucho más dinero que antes, y reconocen en el presidente Gustavo Petro el benefactor, digámoslo así. Eso claramente le está dando un resultado. También hay una lectura equivocada, Néstor, de la élite política y económica de este país sobre el fenómeno Gustavo Petro. No se trata de la gestión del gobierno Petro, se trata de cómo representa sectores que han estado históricamente marginados. Son las 7:56. Ya vamos, ya les digo a mis compañeros en televisión, ya les entrego. Martín, su teoría de por qué crece tanto la imagen del presidente Petro comparado entre encuestas. Más que teoría, y sin poderle por la ley dar los datos exactos, yo le puedo decir que en la zona Caribe recupera pues más de 10 puntos, en la Pacífico recupera más de 12, en el Eje Cafetero y Antioquia recupera alrededor de 10, en el Centro Oriente crece, entonces recupera sus fortalezas que han sido normalmente las costas Caribe y Pacífico, y además mejora en regiones como Centro Oriente y ya en regiones menos pobladas como el Llano y la Amazonía. Néstor, en 3 palabras le voy a resumir lo de Petro y lo de Cepeda: salario,
mínimo vital. Y otro dato... Yo sospechaba, yo le agregaría a eso, Aurelio, fotografía con el presidente Trump en Washington. No tengo cómo probarlo. En el bolsillito, pero salario mínimo vital es determinante. Pero el bolsillo también sin seguramente duda. El tiene tema que ver aquí. Y lo de Cepeda también. Tal vez un dato, porque el tiempo apremia ya, pero lo pueden encontrar en las páginas de Blue y de Caracol, de Noticias Caracol. También se hace una pregunta que también explica esto, relacionada con la aprobación del presidente, y es si usted votaría por un candidato que esté a favor del gobierno de Gustavo Petro o en contra, y ahí gana con una amplia mayoría el candidato a favor del presidente Petro. Pues es que con el presidente Petro tan activo políticamente, tal vez fue Luis Ernesto el que dijo, el que está haciendo campaña es el presidente con Petro. Una imagen favorable que prácticamente es de la mitad del país. El presidente Petro pasó de un tercio a la mitad del país, tal vez por cuenta del salario mínimo. Mire, es tan fácil como lo siguiente, que por cada punto que aumentó el salario mínimo, subió en medio punto su imagen favorable. Porque es una relación casi perfecta, 24% a 12%, póngale usted para redondear. Paola, economista. Paola tiene razón. Pues es que si a mí me hubieran subido el salario 24%, de pronto yo también me volteo. Son las 7 de la mañana, 58 minutos. Un gusto saludarlos. Daniela, ¿quién está en televisión? Daniela Nicolás. Rápidamente la ficha técnica para cumplir requisitos de ley, Martín, sobre la encuesta, la realización, las fechas de realización. Encuestas realizadas del 11 al 22 de febrero de manera personal en el hogar de los encuestados en zona urbana y rural. Fuimos a las veredas y a las zonas urbanas, 147 municipios, de los cuales 24 fueron capitales, 123 no capitales. Margen de error en general del estudio, 1.93%. Quedan las encuestas todas colgadas en la página de Noticias Caracol y de Blue Radio, Juan Roberto, claro, porque para que la gente la pueda consultar, pueda mirar detalles que se nos escapan seguramente en este momento. Detalles importantes, el optimismo, el pesimismo de los colombianos, el problema más importante, preguntas de coyuntura, la que usted planteaba sobre el tema de la relación con Estados Unidos. Sabe que preguntas importantes que la gente vea se pregunta qué tan importante es que el próximo presidente tenga buenas relaciones con Estados Unidos. El 88% de la gente dice que eso es muy importante. Eso es muy importante, sea quien sea. Y Trump sale con el 40% de imagen favorable. Un dato que no es técnico, pero me dicen aquí que cambie el ejemplo del toche con guayaba maduro. Señor. Ese de tigre con burro amarrado. Pero es que el burro está de acuerdo con que no amarre. En ese caso el burro está de acuerdo con que no amarre. Yo le sugiero, Juan Roberto. O si quiere papita para el loro. Es que pues yo me quedé con los dichos de mi abuelita. Le sugiero que utilice expresiones un poquito más juveniles. Más modernas, sí. Ya me habían hecho la salvedad. 8 en punto. Me quedan 2 datos de la encuesta. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el Mundial. Faltan 105 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Este 8 de marzo todos tenemos una cita con la democracia en el país. Vamos a elegir a quienes nos van a representar en el Congreso, en la Cámara de Representantes, pero también en el Senado. Esos congresistas que son clave para que haya independencia y control político en nuestro país. Pero además tenemos una cita para ir a votar las consultas, elegir de todos